A ver, pasamos la vida entera persiguiendo algo que llamamos goce. Sí, totalmente. O sea, lo asociamos al disfrute absoluto, a la satisfacción plena, a ese momento en el que por fin sentimos que hemos alcanzado lo que deseábamos, ¿no? Claro, como la meta final. Exacto. Pero, ¿y si resulta que esa misma búsqueda, ese concepto que consideramos la clave de la felicidad, es en realidad el plano arquitectónico exacto de nuestro mayor sufrimiento? Es que suena a contradicción, total. Ya, pero es que hoy vamos a demoler la idea que tenemos sobre por qué los seres humanos hacemos lo que hacemos. En este análisis en profundidad de hoy nos enfrentamos a un texto breve, muy breve, pero con una densidad abrumadora. Madre mía, sí. Tiene tela el texto. Desde Hernando Bernal, y lleva por título La materia del goce es el lenguaje. Y nuestra misión aquí es decodificar este concepto tan enigmático, el famoso goce, y entender cómo dicta nuestro comportamiento, nuestras frustraciones más profundas y nuestros bucles más oscuros. Que no son pocos. Desde luego que no. Así que, vale, vamos a desgranar esto, porque el texto plantea una premisa que rompe absolutamente todos los esquemas. Nos dice que el verdadero causante del dolor humano no es una enfermedad o un trauma visible, sino un mecanismo invisible relacionado con algo tan cotidiano como el simple hecho de hablar. Es fascinante. Pero, a ver, para poder entrar bien en este texto hay que hacer un ejercicio mental importante. Yo pediría a quienes nos escuchan que dejen en la puerta, al menos durante esta inmersión, la idea clásica de que la mente humana es una especie de calculadora biológica. Claro, el típico cerebro de supervivencia, ¿verdad? Exactamente. Tendemos a pensar que somos organismos que simplemente buscan sobrevivir. Ya sabes, comer cuando hay hambre, dormir cuando hay cansancio, evitar el dolor físico. Lo básico. Sí, pero el texto de Bernal nos dice que no. Lo que vamos a explorar aquí es una arquitectura oculta, una maquinaria mucho más compleja que nos aleja irremediablemente del resto del reino animal. Y ahí, justo ahí, es donde el texto me dejó perplejo desde el primer párrafo. Bernal afirma categóricamente que el goce no es algo físico, ni material, ni biológico. Dice que está hecho, literalmente, de lenguaje. Y aquí necesito frenar un momento. Dime. Porque, a ver, ¿cómo puede algo tan corporal y tan visceral como la sensación de goce estar hecho de vocabulario o de gramática? Es que me explota la cabeza. A ver, es una afirmación radical, sin duda. Pero para sostenerla, Bernal trae a la mesa una frase legendaria del psicoanalista Jacques Lacan, que dice así: el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Espera. Estructurado como un lenguaje. Sigo sin ver la conexión. O sea, si un ser humano tiene sed y bebe agua, eso es pura biología. Sí, claro. Entonces, ¿dónde narices entra el lenguaje ahí? Pues fíjate, en la sed pura de un animal no entra. Si un animal tiene sed, bebe. Su necesidad biológica se colma y el asunto termina ahí. Hay un equilibrio perfecto. Se acabó el problema. Eso es. Pero el ser humano no nace en la naturaleza salvaje. No somos como los animales en ese sentido. Nacemos en lo que el texto denomina el gran otro. ¿El gran otro? Sí. Este gran otro es el inmenso tejido del lenguaje, de las normas, de las expectativas culturales y de lo que el autor llama la cadena significante. O sea, antes de que un bebé humano sepa siquiera balbucear una palabra, ya está envuelto en palabras. Ya tiene un nombre, ya hay expectativas sobre él. Vale, entiendo que nacemos rodeados de palabras, pero sigo sin comprender cómo esas palabras cambian la biología. ¿Cómo se convierten en la materia del goce? ¿Cuál es el mecanismo exacto? Vale. Pensemos en lo que ocurre cuando un bebé llora por una molestia física. La biología pura diría simplemente, bueno, hay una necesidad. Tiene hambre, le duele algo. Exacto. Pero entonces llega el adulto, que ya pertenece a este mundo del lenguaje y le pone palabras a ese llanto. El adulto llega y dice: ¡ay, está enfalado! O tiene hambre, o quiere mimos. Lo interpreta. Eso es. En ese preciso instante, la necesidad biológica pura es traducida, es interpretada a través de palabras, a través de significantes. El organismo físico del bebé queda capturado, atrapado en esa red. Lo biológico puro se pierde para siempre y es sustituido por una demanda estructurada en palabras. A partir de ahí, el deseo humano nunca vuelve a ser una simple necesidad animal que se pueda apagar bebiendo un vaso de agua. Ya se rige por las reglas de esa red invisible. Vale, creo que empiezo a encajar las piezas.
Es decir, que no operamos con los instintos puros con los que venimos de fábrica. ¿Es esto como decir que nuestros impulsos más profundos no son puramente orgánicos, sino más bien como, no sé, como el código de programación de un software informático? Me gusta eso. O sea, nosotros somos el ordenador. No vemos el código, no vemos los ceros y unos, pero estamos ejecutando constantemente ese programa en segundo plano sin saberlo. Y ese programa está escrito en un lenguaje concreto. Lo fascinante aquí es que esa imagen del código fuente explica exactamente la idea de una dimensión intersubjetiva que menciona el autor. A ver, desarrolla eso. Pues que el código no te pertenece solo a ti. Es un código compartido, un sistema de reglas, símbolos y palabras que ya estaba instalado en el mundo antes de que tú llegaras. El goce opera bajo las reglas de ese software, no bajo las reglas de la biología. O sea, que el programa manda sobre el cuerpo. Totalmente. Y por eso, el ser humano es el único ser vivo capaz de desear cosas que no tienen absolutamente ningún sentido biológico. Claro, y esto nos lleva a un escenario muy particular. Si el goce no trata de satisfacer una necesidad biológica de supervivencia, ¿qué pasa cuando el organismo ya está saciado? Esa es la gran pregunta. El texto de Bernal utiliza un ejemplo súper cotidiano para ilustrar este exacto punto de inflexión. Habla de un bebé y un chupete, o más concretamente del acto de chupar en sí. Sí, menciona el chupeteo del seno materno. Es la imagen primordial de la satisfacción biológica, ¿verdad? Un bebé alimentándose. Pero Bernal nos pide que nos fijemos en un momento muy, muy específico de este proceso. ¿Cuándo exactamente? No en cuando el bebé está bebiendo la leche para nutrirse, sino en lo que ocurre justo después. La actividad repetitiva del chupeteo continúa una vez que la necesidad orgánica de alimento ya está cubierta. O sea, ya no tiene hambre. Aquí es donde se pone realmente interesante. Sí, mucho. Porque de repente un acto que era automático cobra una dimensión completamente nueva. El bebé ya tiene el estómago lleno, la leche ya no cumple la función de calmar el hambre, y sin embargo la boca sigue moviéndose. Sigue ahí. Clac, clac. Exacto. Entonces, el goce es esa acción extra que ya no sirve para la supervivencia. Es la repetición por el simple amor a la repetición. Efectivamente, porque en ese movimiento rítmico el bebé está descubriendo algo nuevo. Según el texto, el niño empieza a gozar del acto de chupar en sí mismo. Ya no le importa la leche, le importa la repetición de la fricción, la sensación pura. Bernal explica que esto marca la entrada en el autoerotismo. O sea, se abandona el objeto real, que era el alimento, y el sujeto se queda como enganchado a la pura repetición del gesto. Exactamente. El goce, como señala el texto, pone en juego algo que, y cito, no es de orden natural. Ese instante en que la boca sigue chupando en el vacío es el momento en que se produce la ruptura. El clic. Sí, el clic. El ser vivo se enlaza con el mundo del lenguaje, abandona la naturaleza y se sumerge en el inconsciente. La satisfacción deja de ser algo que calma el cuerpo para convertirse en un bucle impulsado por esa maquinaria simbólica. Bueno, esa imagen del bebé aferrado a un bucle repetitivo tiene sentido. Es hasta entrañable si lo piensas. Sí, claro, vista así. Pero es que, al seguir leyendo el texto, el tono cambia drásticamente. Bernal no se queda en la cuna con el chupete. Escala este concepto mecánico a un escenario adulto inmensamente destructivo. Habla del sujeto toxicómano, de la adicción profunda. Y lo hace trazando una línea directa entre ambos comportamientos. Es fuerte, lo sé. Ya te digo. Pero el autor afirma que es precisamente en la toxicomanía donde se puede observar con mayor claridad esta compulsión a la repetición operando a pleno rendimiento. Un momento. Compara el acto inofensivo de un bebé que sigue chupando cuando está lleno con una persona atrapada en una adicción severa que le está destrozando la vida. ¿Lo hace? A simple vista parece un salto abismal, ¿no? Casi excesivo. A simple vista lo es, desde luego, pero estructuralmente son idénticos. Volvamos a la premisa. El bebé repite un acto buscando una satisfacción que va más allá de la necesidad del cuerpo. Vale. Pues en la toxicomanía ocurre exactamente lo mismo, pero llevado al extremo. El objetivo no es aportar un nutriente vital. De hecho, a menudo la sustancia va en contra de la propia supervivencia biológica, te destruye. Pero la persona está atrapada en un bucle buscando recrear ciegamente una cierta satisfacción, un impacto. Entonces, si lo pensamos bien, esto significa que la adicción, bajo este prisma, no es solo una dependencia química del cuerpo, sino un intento desesperado y programado en nuestro lenguaje inconsciente por recrear esa primerísima satisfacción no natural del bebé.
Si conectamos esto con una perspectiva más amplia, la adicción es el triunfo absoluto de ese código de programación sobre el hardware del cuerpo. ¡Qué fuerte! La química importa, por supuesto, nadie lo niega, pero el motor real que empuja al sujeto a destruir su propia salud no es la biología. Es ese intento desesperado e inconsciente por reencontrar una satisfacción que no pertenece al orden natural. La sustancia tóxica es solo el instrumento, la excusa, mediante el cual el sujeto ejecuta esa compulsión a la repetición dictada por su inconsciente. Ya, pero espera, aquí es donde la terminología choca violentamente con el sentido común. O sea, si este bucle de repetición arrastra a una persona a ignorar su propia supervivencia, si literalmente puede estar matándola, ¿por qué narices el texto sigue utilizando la palabra goce? Es que, claro, Es que coloquialmente, goce es fiesta, es alegría, es estar, no sé, de vacaciones en la playa bebiendo un mojito. Llamar goce a una adicción destructiva suena a contradicción absoluta. y es una contradicción fundamental que el psicoanálisis se encarga de aclarar. El autor subraya que Jacques Lacan traza una línea divisoria gigantesca y absoluta entre el placer y el goce. No son lo mismo. Para nada, no son sinónimos. De hecho, en muchos sentidos, son polos opuestos. Vale, necesito que desmenucemos esto con mucha claridad. ¿Cuál es la diferencia exacta entre placer y goce en este marco teórico? Vale. El principio del placer, biológicamente y psíquicamente hablando, es un principio de conservación. Busca el equilibrio, lo que en biología llamamos homeostasis. Mantener las cosas estables. Exacto. Su objetivo es mantener la tensión al mínimo. Te pongo un ejemplo. Sientes frío, que es una tensión desagradable para el cuerpo. Te pones un abrigo. Sientes un alivio, un placer. El sistema vuelve a la calma y se detiene. Solucionado. Eso es. El placer pone límites para proteger al organismo. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Voy a proponer una analogía para anclar un poco el concepto, a ver si lo entiendo bien. Para quienes nos escuchan, podríamos decir que el placer sería, no sé, tener un plato de tu comida favorita frente a ti. Comes, disfrutas inmensamente de los sabores, te sacias y cuando tu estómago está lleno y te sientes bien, paras, sientes bienestar. Eso sería el placer. Ese es el ejemplo perfecto del principio del placer. Una satisfacción que respeta los límites del bienestar del cuerpo. Te sacias y paras. Vale, ¿y el goce? El goce sería seguir comiendo ese mismo plato, cruzando la línea de la saciedad, forzando al estómago más allá de su capacidad, hasta llegar a sentir malestar físico empujado por la compulsión de exceder ese límite, ¿verdad? Exactamente. Has dado en el clavo. El goce no busca el equilibrio. El texto especifica que el goce se encuentra, y aquí cito textualmente, en el más allá del principio de placer. Y el más allá. Es el exceso. Es el momento en que se rompe la barrera de lo confortable y se entra en un territorio donde el supuesto disfrute se convierte en dolor, en sufrimiento. El cuerpo grita que pares. El principio del placer dice que pares, pero esa maquinaria inconsciente del lenguaje te obliga a ir un paso más allá, a exceder el límite. ¡Qué bárbaro! Y ese movimiento de ir más allá, de excederse, es lo que Bernal identifica como la verdadera causa del sufrimiento del sujeto humano. Es brutal pensar que llevamos dentro un mecanismo diseñado, entre comillas, para sabotear nuestro propio equilibrio. Pero, a ver, ¿por qué? ¿Qué gana el inconsciente empujándonos hacia la indigestión, hacia el exceso, hacia ese sufrimiento? Nadie busca el malestar conscientemente. Esto plantea una pregunta importante, súper importante. Y para responderla, Bernal recurre a un texto fundamental de Sigmund Freud. Vale. Un texto publicado en 1920, llamado precisamente Más allá del principio del placer. Fíjate, en ese texto, en el capítulo sobre la repetición, Freud observó a soldados que volvían de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, y que revivían sus peores traumas en pesadillas, una y otra vez. Y Freud se preguntó algo revolucionario. ¿El qué? Si la mente busca el placer por naturaleza, ¿por qué alguien repetiría su peor sufrimiento en sueños cada noche? Claro, rompe toda la lógica de buscar el bienestar. No tiene sentido. Ninguno. Y la conclusión de Freud, que Bernal retoma en este texto, es que detrás de esa compulsión a repetir, detrás de ese ir más allá del placer, el sujeto apunta al goce intentando reencontrar algo. ¿Reencontrar qué?
Está buscando recuperar una satisfacción mítica y primigenia, esa primera experiencia absoluta que mencionábamos con el bebé y el chupeteo, pero que, y aquí está la clave de todo el ensayo, nunca se llega a alcanzar de nuevo. Ya. ¿Y por qué no se alcanza? O sea, si se repite el mismo comportamiento, si el sujeto presiona el mismo botón una y otra vez hasta destrozarse, ¿por qué no consigue ese goce absoluto? Porque ese goce está radicalmente perdido. Radicalmente perdido. Esa es la trágica realidad matemática de esta teoría. En el preciso momento en que el ser humano entra en el mundo de las palabras, en el lenguaje, esa satisfacción natural y plena del animal se pierde para siempre. Las palabras dividen la experiencia. O sea que el lenguaje rompe esa unidad. Totalmente. Una palabra nunca es exactamente igual a la sensación que intenta describir, ¿verdad? Siempre hay un desajuste, un vacío. Es verdad, nunca llegas a explicar exactamente lo que sientes. Pues es en ese vacío donde la mente intenta inútilmente meter el goce, repitiendo la acción sin fin, sin darse cuenta de que persigue un fantasma. Solo puede manifestarse, nos dice el texto, bajo la forma de la repetición inconsciente. Vamos a hacer una pausa para sintetizar todo este recorrido, porque el nivel de profundidad de estas ideas es asombroso. Arrancamos este análisis cuestionando esa visión anatómica y mecánica que solemos tener del sufrimiento mental y descubrimos, gracias al texto de Bernal, que el material de construcción de nuestra angustia y de nuestros deseos no es físico, no es biología, es la pura textura del lenguaje. Así es. Luego vimos cómo esa red invisible de significantes sustituye nuestros instintos y nos introduce en el autoerotismo, con el ejemplo de ese bebé que sigue chupando sin hambre alguna. Acompañamos esa misma repetición hasta sus rincones más sombríos, entendiendo que la adicción es la manifestación extrema de este mecanismo. El intento de reencontrar lo que ya no está. Eso es. Y finalmente, chocamos contra el muro que separa el placer del goce. Entendimos que el placer busca protegernos manteniéndonos en equilibrio, mientras que el goce nos empuja compulsivamente al exceso y al sufrimiento, intentando recuperar una satisfacción que, según el autor, matemáticamente ya no existe. Está radicalmente perdida. Y es precisamente en esta conclusión donde reside, creo yo, el inmenso valor práctico de entender todo este armazón teórico. Sí, porque es vital que quienes nos escuchan conozcan esto. Porque, probablemente mucha gente que nos oye se enfrente a diario a sus propias repeticiones. Todos tenemos hábitos que nos frustran, relaciones que saboteamos repitiendo los mismos patrones una y otra vez, o pensamientos obsesivos a los que volvemos sabiendo perfectamente que nos hacen daño. Sí, la famosa culpa de, jolín, he vuelto a tropezar con la misma piedra, soy un desastre, no tengo remedio. Exacto. El impulso habitual es juzgarnos, sentirnos débiles moralmente, pensar que simplemente nos falta fuerza de voluntad. Pero lo que la teoría psicoanalítica extraída de este texto ofrece una perspectiva completamente distinta y, en cierto modo, liberadora. Liberadora. Sí, porque reconocer que este bucle de repetición incesante no es un fallo de diseño personal, lo cambia todo. No es que alguien que nos escuche sea defectuoso o tenga poca voluntad. Esta repetición ciega hacia un goce imposible es la arquitectura misma de cómo funcionamos al estar atravesados por el lenguaje. Comprender esto permite mirar nuestros propios bucles desde la curiosidad para intentar desarticularlos y no desde la culpa o la condena personal. Qué interesante. Es una forma de levantar un peso enorme de los hombros, ¿no? Cambia el enfoque de la culpa individual al entendimiento de una condición humana universal. Eso es. Y esto me hace volver a esa reflexión inicial con la que arrancábamos. Nos pasamos la vida repitiendo fórmulas, intentando exprimir al máximo nuestras experiencias, llevando todo al límite, persiguiendo ese goce definitivo que creemos que nos va a completar. Pero el texto establece como un hecho innegable y inamovible que el sujeto repite esta búsqueda justamente porque el goce está, desde el minuto 1, radicalmente perdido. Ya lo perdimos cuando empezamos a hablar. Exactamente. Así que, para terminar y a modo de reflexión, si ese goce absoluto que nos empuja al sufrimiento y al exceso es en realidad un objeto irrecuperable, quizá la verdadera liberación del sufrimiento no consiste en alcanzar por fin ese goce prometido, sino en aceptar de una vez por todas que la búsqueda en sí misma es un brillante espejismo diseñado por nuestro propio inconsciente. Ahí lo dejamos, para que quienes nos escuchan le den una vuelta.